Ya. Bien, hoy hablaremos de la unidad temática 1 que nos habla de las generalidades del derecho económico. En nuestro equipo, como podrán darse cuenta, se encuentran Casio Rendón, Jorge Santiago, Zavala Santos, Betsabe Ailés, Vargas Fernández Belén y Olivares Martínez Sharon Michel. A continuación, presentaremos el concepto y diferentes características del derecho económico. Bueno, yo voy a decir el concepto de derecho económico. Mi nombre es Castro Hernán Jorge Santiago. Es el conjunto de normas jurídicas que se derivan en la Constitución Federal, cuya misión para regular la actividad económica. Para entender lo de actividad económica, vamos a ver qué es agente económico. Se ve reflejado igual a la actividad económica y cuál es la facultad de ver la producción de bienes, manufacturas, como la actividad económica, será la acción de un fabricante prestar cualquier tipo de servicio a un consumidor. Los sujetos en este apartado económico serán aquellos que actúen en la producción, distribución, circulación, consumo y bienes de servicio. Las personas jurídicas estatales será aquella persona que intervenga en el proceso económico. El sujeto en el ámbito económico es cuando hace acciones como empresario, alguien que presta servicios en un mercado laboral, establece lineamientos políticos, económicos en general. Ahora hablaré sobre las características del derecho económico. La primera sería la característica humanista. Esta aquí sí que es el derecho económico y tiene como base al hombre. La siguiente característica es dinámico. Esta es en globalización en las normas que sufren transmisiones tecnológicas y productivas. La siguiente característica será el complejo. Normas de la OMC, que esto quiere decir la Organización Mundial del Comercio, las cuales tienen diferentes mercados, exportación de los países como las respectivas, que sancionan a las empresas estatales en el crecimiento económico. La siguiente característica sería nacional e internacional. En el derecho económico mexicano se conforma en los artículos constitucionales, que es el 3, el 5, 25, 26, 27, 28, donde está relacionado en el ámbito constitucional el factor económico, que se ve reflejado en el derecho económico en normas zonales, que es la TME, que es un tratado nacional, y dicha nación se favorece por parte de las empresas y ciudadanos de Estados Unidos como de Canadá y en territorio mexicano. La internacional serán normas en el Fondo Monetario Internacional de la OMC y de la OSDE, que es Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La siguiente característica será el concreto. Será la base constitucional y legislaciones secundarias, cerrando como una aplicación en las relaciones económicas que tienen como escenario zonal. La siguiente característica sería multidisciplinario e interdisciplinario. Multidisciplinario. En el derecho económico se puede analizar en áreas distintas como humano, jurídico y político, mientras tanto que en el interdisciplinario las normas es el contenido económico que requiere no formal, social, realista y sociológico. Perdón. La siguiente característica será el enfoque micro y macroeconómico, en las cuales las políticas microeconómicas tienen como centro de atención nacional de universidades económicas individuales, como también la política de macroeconómicas, que tiene atención agregado a variables que explican grandes equilibrios económicos. En la otra característica será los tipos de sociedades y mercantiles, las cuales son Ley de Inversión Extranjera, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor,
y donde presenta la CCC, DMX y CC Federal. La siguiente característica es instrumento para el cambio social. Aquí nos refiere que no todo el derecho económico es instrumento para un cambio social, sino que la norma se centra en el consumidor y el empleado, al empleado, de la expansión de la industria, que ésta hace un contrato económico como un cambio social. Genera un crecimiento económico como una equidad de justicia social. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, ahora avanzamos con los antecedentes universales, por favor. Buenas tardes, yo les voy a hablar de los antecedentes universales del liberalismo económico. ¿Pero qué entendemos por liberalismo económico? Es el pensamiento económico que promueve la libertad económica y está en contra de la intervención del Estado en la economía. Este movimiento surgió en Europa y fue desarrollada durante la Ilustración desde finales del siglo XVIII como una reacción a la intervención del Estado. Sus características son: el liberalismo económico se basa en un conjunto de ideas esenciales. La libre interacción de la oferta y la demanda equilibran la producción y el consumo. Las intervenciones del Estado rompen el equilibrio natural de la oferta y demanda, generando ineficiencia. El rol del Estado debería limitarse a garantizar el cumplimiento de los acuerdos y contratos establecidos. ¿Cómo funciona el liberalismo? Bueno, el liberalismo es la libre interacción de la oferta y la demanda nos llevará a un equilibrio óptimo. De esta forma, a través de incentivos económicos, el mercado del mismo bien y servicio, como los mercados de los factores productivos, como es la capital, el trabajo y la tecnología. Sus antecedentes del liberalismo es una teoría desarrollada por Adam Smith, que describe como un conjunto de principios ideológicos de una serie de partidos políticos en el mundo occidental, e identifica una perspectiva de análisis frente a los mecanismos rectores del funcionamiento de la economía, que reclaman la mínima interferencia del Estado en la economía. Los principales... En el liberalismo busca encontrar un sistema social, económico, político que proporcione al hombre el máximo estímulo para la acción. Sus principales representadores del liberalismo económico fueron Adam Smith, de 1723 a 1790, Locke, de 1632 a 1704, Hume, de 1711 a 1776, Bentham, 1748 a 1832, y Johann Sturl, 1806 a 1873. El liberalismo se caracterizó por una excepción positiva y la sociedad. Esta concepción era considerada como idea del individuo sobre un grupo, la colectividad y la sociedad. Igualitaria, porque las personas son o no deben ser iguales, en el sentido como cuando menos deben ser iguales ante la ley. Las libertades que buscaba el liberalismo económico eran algunas de las principales fundamentales del liberalismo. Son la libertad de acción, la defensa de la iniciativa privada como forma de progreso, el rechazo a la injerencia estatal en la materia económica. Sus deberes del Estado, según Smith, eran: la actividad aparece reducida a 3 deberes puntuales: la defensa de la sociedad de toda violencia interior o exterior, la reparación de las justicias, a la prevención de la prevención de la opresión que pudiera sufrir cualquiera de sus miembros. Ahora les voy a hablar del neoliberalismo. Este es una corriente del pensamiento económico político que surge en el siglo XX. Se basa en la defensa de un sistema capitalista. Dicha corriente trata de resurgir las ideas del liberalismo clásico, acuñado por primera vez en 1938 por el economista alemán Alexander Rostow. A través del liberalismo, dicho economista buscaba el hallazgo de una estrategia que permitiese encontrar nuevas vías entre el liberalismo y la planificación económica. Los principios del liberalismo eran que se destacaban parte del ideal liberal, es decir, existía una gran similitud entre el ideario
neoliberal y el liberal. Se presentan sus principios en este sentido. Cabe destacar los siguientes, que era la libertad absoluta, la defensa de la propiedad privada, el predominio plena del mercado, el individualismo, libre mercado, orden político, peso mínimo del Estado. Su diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo era su esencia de reconocimiento por parte del elenco liberal, la confiere a dicha corriente la capacidad de incluirse dentro de. Sin embargo, si existe una serie de matices que distinguen ambos conceptos por su naturaleza, conservadurismo que presenta el movimiento neoliberal. Sus principales características del neoliberalismo se destacan como era la privatización, consiste en los servicios como la educación, la salud, la seguridad, que sean administrados por entidades privadas en un lugar que debe de estar regulado por el Estado. El libre mercado, que consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a la oferta y la demanda en un mercado libre de restricciones por parte del Estado. Ahora les voy a hablar de las etapas económicas en México. El sistema económico liberal evolucionista forma parte de 1810 a 1910. El sistema económico neoliberal evolucionista compete a los estados de la Federación el fortalecimiento y protección de las actividades agrícolas, industriales y comerciales. Reconoce a la nación la propiedad originaria de las tierras y aguas inversas en el territorio nacional. En materia económica establece el Ejecutivo tiene el control sobre los ingresos del Estado. La Constitución centralista en 1836 es el régimen centralista, fue establecido formalmente el 30 de diciembre de 1836, el 22 de agosto de 1846, con la ley promulgada de las 7 leyes constitucionales. Establece la restricción del derecho a la ciudadanía, a los propietarios, las elecciones, la administración de hacienda pública. El Estado benefactor de la Revolución Mexicana de 1917 a 1980. Constitución de 1917 expresó un nuevo pacto social que integró acciones de grupos excluidos durante el Porfiriato. El derecho económico se diseñó en base a 3 premisas. Tuvo como un soporte un sistema político autoritario con predominio al poder ejecutivo bajo 3 motivos fundamentales, que era rápido crecimiento del producto, estabilidad de los precios, instrumento en el derecho económico para cumplir con los objetivos, nivel de gasto público, controle la cantidad de dinero mediante regulaciones en el Banco de México. El sistema neoclásico o sistema neoliberal monetarista 1986 al 2015. En 1986, la reforma al artículo 25 y 26 constitucional, la economía mixta y la planeación, y se afirma el decreto para que el mexicano se adhiera al acuerdo general, una transmisión del modelo keynesiano de la Revolución Mexicana al modelo neoliberal de 1983 a 1987. El inicio del modelo neoliberal, que empieza con el Pacto de la Solidaridad Económica de 1987 a 1994, la fase última que va de 1994 a nuestros días, en que el modelo neoliberal se profundiza y consolida mediante la renuncia. El sistema colectivista socialista o economía central planificada tiene como una fuente de inspiración la leninista, que rechaza la propiedad privada sobre los medios de producción y que reemplaza por la propiedad estatal colectiva. Condena la explotación de los trabajadores en condiciones de vida. Sus características del sistema económico socialista era la de la propiedad social sobre los medios de producción, planificación autoritaria sobre la economía, el monopolio estatal del comercio exterior, control de cambios rígidos, el sistema de partido único no democrático. También hablaremos de la Constitución de 1857. Esta fue el 5 de febrero de 1887, fue la Carta Magna redactada por el Congreso Constituyente de ese mismo año, durante la presidencia del liberal Ignacio Comfort. Su promulgación fue una polémica, y aquí van a encontrar de los intereses de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores de la sociedad.
La Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años de 1858 a 1861, que culminó con la derrota de los conservadores y la instauración del gobierno liberal de Benito Juárez. Sus artículos principales era el artículo 2 constitucional. Aquí se sostenía que la República Mexicana dice que todos nacen libres y que los esclavos que lleguen aquí recobrarían su libertad. El artículo 4, todo el hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que se le acomode. El artículo 7, la libertad de prensa señalada como inviolable, la libertad de escribir. Artículo 22, queda para siempre prohibida las penas de mutilación y de infamia, las penas de mutilación, los azotes, los palos y el tormento. El Estado, a partir de la crisis norteamericana de 1929, que se extendió al mundo, se pensó que se debía llegar a un nuevo acuerdo en el que el Estado interviniera en la economía para atenuar la crisis recurrente del capitalismo. Se basó en la teoría económica keynesiana. ¿Pero qué es el Estado benefactor? Es un modelo económico que se caracteriza por la intervención del Estado en la economía. Surgió en Estados Unidos y se extendió como un modelo a diferentes países del Estado, realizando importantes gastos llamados de beneficio social. Pero ¿cómo se aplicó en México? Tuvo su esplendor durante el Milagro Mexicano, que fue de 1940 a 1960, y aún más allá se denominó Estado nacionalista y revolucionario. Se vio como un logro de los gobiernos y surgió a partir de la Revolución Mexicana. Ahora hablaremos de la Constitución de 1917. A finales de 1916, la posición de Carranza se había consolidado en casi todos los estados mexicanos, a excepción de Chihuahua y Morelos. Había llegado a la hora de legitimar la revolución, aprobar una nueva constitución y ser elegido como presidente. Por lo tanto, en noviembre de 1916, invitó a las nuevas clases políticas mexicanas, la mayoría reformadores procedentes de la clase mediana, a una convención constitucional. Los instrumentos del derecho económico eran el gasto público, que implica el conjunto de erogaciones que realizan los gobiernos federales, estatales y municipales, y el sector paraestatal, y los poderes como es el ejecutivo, judicial. En el ejercicio de sus funciones era el endeudamiento externo en México. Es el quinto deudor entre las economías emergentes. La deuda externa, tanto pública como privada, alcanzó 469.729 millones de dólares en el 2019. Previo la crisis que desató la pandemia, la deuda creció en 16.571 millones de dólares respecto al 2018. Y el modelo neoliberal monetarista se convirtió en una teoría del Estado. Esta situación es una moneda de uso corriente en los medios gubernamentales, en los organismos internacionales, en las publicaciones diarias y en los medios académicos. Es lugar común en estos medios e instituciones que es el monetarismo. Es una doctrina económica que estudia su base en la idea de que un aumento en la oferta monetaria, esto es en total el dinero en efectivo y en cheques que circula en la economía. Luego les hablaré del artículo 25 constitucional. Bueno, esto le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. Tendrá un sector público, el sector social y el sector privado, bajo los criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad. Se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores sociales y los privados. El artículo 26 constitucional dice que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo y competitividad, permanencia y equidad. El Estado contará con un sistema nacional de información estadística y geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonios propios.
El artículo 27 constitucional dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante una indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas. El artículo 28 constitucional nos dice que quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos. La ley castigará severamente a las autoridades y se perseguirá con una eficacia toda concentración o acaparamiento de alza de precios. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materiales o productos que se consideren necesarios. El Estado contará con los organismos y empresas que requieran para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario. Bien, ahora hablaremos de las etapas económicas en México. Como primer punto tenemos la Revolución Mexicana, en la cual podemos observar que en 1905 se abandonó el patrón bimétrico que valoraba estas relaciones mercantiles más rígidas e hizo más vulnerable a la economía nacional en el mercado de los precios de los materiales preciosos en específico. En esos años la política económica tuvo un efecto que aceleró una tendencia decreciente de la producción, así como también hubo una crisis agrícola a consecuencia de las sequías en 1908 y 1909, lo que esto hizo que elevó el precio de los principales productos alimenticios para el Producto Interno y finalmente el poco dinamismo, de las industrias muy ligadas al mercado norteamericano, como tenemos entre ellos la minería, la metalúrgica y en general pues toda la mayoría de ramas industriales que se conocen. Esto que fueron provocando un descenso del 15% de la producción industrial en 1908, lo que aceleró la inflación que pasó de 8.5% a 16.5% en 1910. En esto también se estima que el Producto Interno Bruto creció a una tasa promedio anual de 0.7% entre 1910 y 1921, lo cual consideramos que son 11 años. En el periodo de 1903 en adelante, otros 3 años después, se registró la crisis económica más profunda que pudo haber tenido México, pues prácticamente todas las ramas de esta actividad industrial que resultaron afectadas, excepto el petróleo y el enequel. El periodo de 1917 a 1920, pues nos dice que se caracterizó en lo general por la recuperación de la actividad económica, por la vía primaria exportadora y que solía hacer cuestiones hasta una gran crisis que otra vez se presentó en 1929 y 1932. Tenemos otra etapa que es la reconstrucción del sistema político mexicano, en el cual nos dice que las políticas de organización de la economía en ese tiempo serían el punto de arranque de una industrialización, la cual dio comienzo de manera precaria durante el régimen del señor Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. El clima económico en ese tiempo de esas 2 décadas posteriores a la revolución fue inestable, por lo que la etapa de reconstrucción del sistema político nacional, pues durante los primeros años del régimen de Calles fue posible reducir el presupuesto global de la Federación y es cierto que el crecimiento de la economía entre 1921 y 1928, donde nos dice que también la economía mexicana entró en crisis en 1927,
debido a una contracción de exportaciones, y esto trajo como consecuencia la severa crisis económica que a partir de 1933 pues cobró fuerza entre los actores políticos de la corriente que tenían en mente emprender un desarrollo interno como aspiraciones de autonomía nacional. Bien, después tenemos la industria y desarrollo estabilizador, en el cual pues nos dice que en 1940 la Segunda Guerra Mundial provocó una mayor demanda europea y norteamericana de bienes primarios producidos en países periféricos, esta situación condujo a un mayor crecimiento de exportaciones mexicanas y esto se prolongó hasta 1945. Elevó la caída del país para importar, lo que facilitó poner en práctica el intento de crear una industria sustentada en la demanda interna. El PIB creció en una tasa promedio anual superior al 7.5%. También tenemos el crecimiento de la producción manufacturera, el cual modificó el apartado productivo en esos 10 años, cuyo valor total se duplicó durante la década. Y durante los años 40 hasta 1955, pues la inflación se incrementó, lo que redujo los salarios reales. Bien, en el populismo tenemos que el comienzo de la década 1970 marca una línea divisoria en el desempeño económico de México que tendría enormes repercusiones sobre el nivel de vida de los mexicanos, donde surgieron dos hechos bruscamente, los cuales provocaron un auge del por qué tenemos a un lado en 1971 que se derrumbó el sistema de Bretton Woods por el abandono del patrón de oro por parte de los Estados Unidos, lo que dio lugar a una devaluación del dólar. Y por otro lado, el enorme súbito aumento de los precios del petróleo entre 1975 y 1979. Tras 20 años de este tipo de cambio fijo, en 1976 se devaluó el peso en un 25% respecto al dólar. Y por otro lado, el alto precio del petróleo y las grandes reservas de energía que tenía México provocaron que pudiera acceder a créditos en el mercado internacional. Y por último, tenemos la época neoliberal, que es en el año de 1982, marca un inicio de la nueva etapa más bien, con la instrumentación de un nuevo modelo de paradigma llamado neoliberalismo, que podría fin a la fuente de intervención del Estado en algunas actividades económicas, lo cual arranca un ambicioso programa de desincorporación de empresas públicas, de la actividad económica y apertura del sector financiero, y en particular la apertura externa se coronó en la firme entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1949, y durante los años 80 del siglo pasado, la economía mexicana se caracterizó por una salida neta de capitales debido al pago de intereses en la deuda externa. Bien, por último hablaremos de los sujetos económicos y su marco jurídico. Sí. Buenas tardes, yo les hablaré de los sujetos económicos y su marco jurídico. Bien, por sujetos económicos o agentes económicos, entendemos que son personas jurídicas estatales, son distribuidores para el mercado. Estas son todas personas natural y jurídica capaz de actos jurídicos que intervienen en el proceso económico. El Estado actuará como director o rector. Bien, estos son los agentes económicos en general, es decir, toda persona natural o jurídica, empresa o institución capaz de actos
jurídicos que intervienen en el proceso económico independientemente de su naturaleza y condición. El Estado es un sujeto de derecho económico cuando actúa como empresario o prestador de servicios en el mercado y cuando establece lineamientos de política económica en general. Bien, como fundamento constitucional del derecho económico tenemos los artículos 3, 4, 25, 5, 25, 26, 27, 28, 31, fracción 4, 73, 123, 131 y 134 de la Constitución Política Mexicana. Bueno, en el artículo 3 se habla sobre independencia económica, en el artículo 4 sobre administración de un sistema de apoyo económico y prestaciones, en el artículo 5 sobre justas retribuciones, en el artículo 25 se habla de la competitividad del Estado para el crecimiento económico, esto a través de la inversión y generación de empleo, así como un sistema financiero para estabilizar las finanzas, actividad económica del sector social. En el artículo 26 habla del crecimiento de la economía para la independencia. En el 27 nos habla de la propiedad privada, de las expropiaciones, la noción de una zona económica exclusiva que funciona en México. En el artículo 28 nos dice que están prohibidos los monopolios. El Estado contará con la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los cuales son órganos de gobierno que serán independientes en sus decisiones y su funcionamiento profesional. En su desempeño serán imparciales en sus actuaciones. Estos tendrán la capacidad para dictar sus resoluciones con plena independencia. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma y la Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias. También podrán emitir su propio estatuto orgánico, podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general de función regulatoria en el sector de su competencia. Las leyes garantizarán dentro de cada organismo la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Bien, en el artículo 31, fracción 4, nos hablará de contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa. En el artículo 73 nos menciona que el Congreso tiene facultad para ejercer aportaciones económicas para la educación, expedir leyes de materia de contabilidad gubernamental, de la contabilidad pública y expedir leyes para el desarrollo económico. En el artículo 77, fracción 1, las cámaras pueden dictar resoluciones económicas a su régimen interior. En el artículo 123 nos habla sobre el trabajo digno y bien remunerado. En el artículo 131 sobre las tarifas de exportación e importación. En el 134 sobre los recursos económicos que se dispongan en la federación, que estos serán usados para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Eso sería todo por mi parte. Bueno, eso fue nuestro equipo y les damos las gracias por su atención.